Si alguien me puede confirmar que se esté viendo y escuchando bien. Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto, bueno, entonces vamos a comenzar. A mí todavía no me carga la pantalla, no sé si ustedes lo están viendo al Power. No. Bueno. Bueno, les recuerdo que mañana miércoles nos vamos a conectar a las 10 de la mañana para ver la unidad 4, que si no me equivoco son todo lo que es formación y nomenclatura de los compuestos químicos. Hoy vamos a terminar de ver la unidad 2 y la unidad 3. Vamos a hacer un pequeño repaso respecto a lo que vimos ayer, porque está conectado a todos los conceptos que vimos ayer. Recordando que la tabla periódica, lo importante es que tenemos a nivel vertical los grupos y a niveles horizontal los periodos. A ver, aguardame un segundito que me están mandando por chat, quiero ver si hay inconvenientes. Recordando que tenemos lo que es horizontal, que son los periodos, tenemos 7, y los grupos, que son los verticales, hay 18. A su vez, la tabla periódica se va a dividir en casi 2/3 de la izquierda hacia la derecha en metales. Tenemos una pequeña fila que son semimetales, lo cual significa que hay veces que estos elementos se comportan como metales y hay veces como no metales. Luego tenemos los no metales y los últimos, que son los gases nobles. Esto hoy vamos a hacer mucho hincapié porque, como ven acá arriba, pertenecen a lo que va a ser el octeto, ¿sí? Lo cual siempre, para que cualquier elemento, lo que quiere llegar son a los 8 electrones en su última órbita. Hay algunos que no llegan y va a ser el dueto, solamente con 2. Mendeleev, cuando se empezaron a visualizar algunos elementos, ¿qué hizo este señor? Básicamente ordenó todos los elementos acorde a su peso atómico. Si ustedes ven en la tabla periódica, van a ver que desde la izquierda hacia la derecha, el peso atómico va a ir de manera creciente. También lo que vamos a visualizar hoy son las distintas como características o propiedades que tienen los elementos, que es más que todo para ver si ceden electrones, si van a recibir electrones, si los van a compartir, siempre y cuando para completar los 8 electrones en su última órbita para asemejarse al gas noble más cercano. Acá vamos a tener en la primera fila los metales alcalinos, en la segunda los alcalinos térreos, después tenemos los elementos de transición, que también son metales. Luego acá recuerden que tenemos los semimetales, anteúltimo los halógenos y al último los gases nobles. Esto es importante, no voy a hacer hincapié en esto ahora porque más adelante lo voy a ir repitiendo de los niveles y subniveles energéticos. Vamos primero con la teoría y los números cuánticos, que eso es lo que vamos a comenzar hoy. Son valores numéricos, sí. Te hago una pregunta, perdón, que disculpa que te interrumpa. Yo en la Sí. clase de ayer no estuve y capaz lo comentaste. Yo te iba a preguntar en el parcial si nos iban a dar la tabla muda y si la tabla con la que vamos a trabajar es la que tiene 8 grupos A y el resto, o es la que tiene los 18 grupos. Bien, perfecto, Carola. El tema de la virtualidad hace que cada uno pueda llegar a tener su tabla periódica, ¿sí? No así cuando uno estaba en examen presencial. Acá hago hincapié con esto, Carola, que vos te manejes con la tabla periódica que te has manejado o que te vas a manejar en el cursillo. Porque toda tabla periódica, como vos dijiste, hay algunos que difieren en algunas, no información, porque la información por supuesto va a ser la misma, pero el orden va a ser diferente. Entonces yo lo que te aconsejo es que la tabla periódica que utilices ahora, después lo vas a tener en la virtualidad, ¿sí? Para cuando rindas. ¿Se entendió, Carola?
¿Pude responder tu Sí, pregunta? gracias. No, por Sí, favor. sí. Mi duda era más que nada cuál era la que usaban más. Bien. ¿La de 18 o la otra? No, en realidad, por ejemplo, yo aconsejo más la otra, la que tiene el grupo número 8, que significa lo de los gases nobles. ¿Por qué? Porque es más fácil de interpretarla, ¿sí? Lo cual no significa que la otra sea difícil, nada más que, bueno, en vez de ser el grupo número 8, está como 18 después en la tabla, ¿sí? Pero con la que ustedes se sientan más cómodos, lo importante es que vayan conociéndola desde ya, ¿sí? Y no en el momento de rendir, porque después no van a encontrar las valencias, no van a encontrar, algunos tienen el estado de oxidación, o sea, mientras más información tenga la tabla periódica, mejor para que ustedes se basen en esa tabla periódica, porque en internet hay muchísimas tablas periódicas, pero no son todas de confianza. Hay alguna información que puede llegar a discrepar, ¿sí? Bien. Sí, profe, gracias. No, por favor. Vamos a comenzar entonces con lo que es la teoría de los números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Son números que básicamente van a describir a los electrones. Es decir, vamos a saber en qué órbita está, qué nivel es, qué subnivel es, qué giro tiene ese spin y demás. Importante de esto es que a medida que nos alejamos del núcleo, la energía va a ir en aumento, ¿sí? Es decir, que las órbitas más cercanas al núcleo tienen menos energía que las que están más alejadas. Los niveles van a ir de lo más cercano al núcleo a lo más alejado. Es decir, nivel 1 es el que está más cercano al núcleo, pero es el que tiene menos energía. A su vez, acá les quise describir y representar. ¿Empezó? Sí, ya comenzó. No sé quién está justo con el micrófono encendido. Entonces, tenemos el núcleo, el orbital que le sigue es el nivel número 1, y así sucesivamente. Pero a su vez vamos a tener subniveles. ¿Cuáles son los subniveles? Los que están representados con la letra S, P, D y F. Vuelvo a repetir que es un concepto muy importante, que a medida que nos alejamos del núcleo es mayor la carga de energía. Por eso tenemos más subniveles. Ahora comenzamos. Que el número cuántico no es solamente un número, sino que se va a clasificar en 4 números diferentes. Primero, y el principal, que se representa con la letra número N, representa el nivel energético. Son números enteros, 1, 2, 3, como estuvimos viendo recién. El 1 sería el que está más cercano al núcleo, el 2, el 3 y así sucesivamente. El secundario se representa con la letra L, vas desde el 0 al menos 1, ya le voy a demostrar cómo es esto, y no solamente que representa la forma de la órbita, sino también que agrego que representa al subnivel de energía. El primero es el nivel energético y el segundo es el subnivel energético y también le va a dar la forma del orbital. Después tenemos otro número cuántico que es el magnético, que representa con la letra M. Esto también lo que voy a describir, lo voy a poner acá como positivo y negativo, pero ya le voy a explicar bien cómo lo vamos a representar. ¿Qué me va a describir y representar? La orientación espacial que tiene ese electrón. Y por último el spin, que se representa con la letra S, que puede ser más medio o menos medio. Básicamente acá es el giro, si es horario o antihorario, de ese electrón. Disculpen, hay un micrófono encendido que no sé quién lo tiene, si lo podrá desactivar un momentito, así se escucha mejor. Vamos a describir uno por uno. Y en esto lo voy a hacer mucho hincapié, porque después vamos a ver la configuración electrónica y demás, y que todo tiene relación. El principal, ¿sí?, es el que habíamos representado con la letra N, que me va a dar el nivel energético. Acá yo les coloqué una fórmula que es para saber que en cada órbita tenemos un máximo de nivel de electrones. No es que todas las órbitas vamos a tener todos los electrones. ¿Cómo calculo ese máximo de órbitas, de electrones en esa órbita? El 2 por el nivel en que estoy de energía elevado a la 2. Acá les coloco un ejemplo. Vamos a suponer que estamos en el nivel número 2. Recordemos que tenemos nivel número 1, más cercano al núcleo, nivel número 2, nos alejamos un poquito. Quiero saber cuántos electrones tengo en esa órbita. ¿Cómo hago?
La fórmula dice que 2 por e nivel elevado a la 2. La misma. Entonces, 2, ¿qué nivel estaríamos representando en este caso el 2? Elevado a la 2. 2 elevado a la 2, 4. 4 por 2, 8. Lo cual significa que en ese nivel vas a tener una capacidad de 8 electrones. Y así sucesivamente en cada orbital. Vamos con el otro número másico, que se llama azimutal, o también denominado secundario. Este me va a representar el subnivel energético y la forma del orbital. ¿Qué es importante de esto? Lo que acá yo les representé. En la órbita S, recordemos que el S no solamente va a estar en el primer orbital, también puede estar en el segundo nivel, tercero, cuarto y demás. Pero es lo más chiquitito, es un nivel más pequeñito. Miren la capacidad que tiene, de 2 electrones. Después el orbital P ya tiene 6 electrones, el orbital D 10 electrones y el orbital F 14 electrones. Lo importante de esto es la forma y además este numerito que está al costado. El orbital S, la forma va a ser esférica, como vemos acá. Y el número va a ser un 0. Está representado por el 0. El orbital P va a tener una forma bilobulada, como vemos acá. Y el número, que en caso que representemos al orbital P, va a representar el número 1. Y en caso que sea el orbital D, también existe el F, el D va a estar representada con el número 2. Y como vemos acá, tiene la forma de 4 lóbulos. Después tenemos la F, que es como una forma más tridimensional. A lo que voy con esto es importante que cuando el electrón cae en el orbital S, lo representemos con el 0. Cuando el orbital cae en el P, lo representemos con el 1 y el D lo representemos con el 2. Esto es importante porque estos casilleros, hay mucha gente que le es más cómodo hacerlo por casillero la configuración electrónica. Vamos a ver cada ejemplo. En el subnivel S, que recordemos que es el más chiquitito, tiene una capacidad de un número de orbital, que significa un casillero. Cada casillero me va a tener la capacidad de 2 electrones. En el P voy a tener 3 orbitales, lo cual significa que tengo 3 casilleros. Recordando que tenemos 2 electrones por cada casillero, tenemos un máximo de 6 electrones. En el D vamos a tener 5 orbitales, 5 por 2 electrones de cada casillero, tenemos un máximo de electrones de 10. El F, 7 orbitales, 7 por 2, 14. Y esto es lo que le mencionaba anteriormente, que esto es un poquito de memoria, saber, acorde al subnivel, cuál es el número en cual vamos a representar. Si es S, es un 0, si es un P, un 1, si es el D, un 2, y si es un F, un 3. Hasta ahí vamos, ¿me van siguiendo? Voy muy rápido. ¿Alguien que se anime a responder? Bueno, vamos con esto. Por ejemplo, hay algunos que les es más cómodo los casilleros y otros, en este caso, lo representan tan solo con una línea transversal. ¿Por qué coloqué esto? Esto en realidad, para que ustedes vean que a medida que nos alejamos del núcleo, vamos a tener más subniveles y esos subniveles le van a dar mayor energía a esos orbitales y a esos electrones. Vamos con el número magnético, que se representa con la letra M. Los valores van a ser menos 1, 0, 1. Y básicamente va a definir la orientación de ese electrón. ¿Cómo? Vamos a hacer así. Recordemos que si en subnivel S voy a tener un orbital, en ese orbital puedo llegar a tener 2 electrones, ¿sí? Vamos a colocar tan solo o el casillero o la linita con esos 2 electrones. ¿Qué es importante saber de esto? Que siempre voy a colocar las flechas o los electrones positivos y luego los negativos. ¿A qué hago referencia con esto? En el caso del número del subnivel P, vamos a suponer que tenemos 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordemos que en el P tenemos 3 orbitales. Entonces, coloco el de medio 0, al de la izquierda menos 1 y el de la derecha más 1, sin representar a unos electrones.
Al último voy a colocar, sí, los electrones en sus orbitales. Pero ¿cómo lo voy a colocar? Primero coloco, vamos a suponer un ejemplo que tenga 5 electrones. Coloco 1 en el menos 1, 1 en el 0, 1 en el más 1. Vuelvo 1 en el menos 1 y otro en el 0. Es decir, coloco primero las flechas hacia arriba y luego empiezo a representarlas hacia abajo. En el caso del subnivel D, dice que tengo 5 orbitales. Hago o 5 casilleros o 5 líneas representativas, en la cual voy a colocar el del medio siempre es 0. Después tenemos la carga parte negativa o la positiva. Menos 1, menos 2, más 1, más 2. Y en el caso del subnivel F pasaría lo mismo. Tenemos 7 orbitales, en la cual vamos a tener una capacidad de máxima de 14 electrones. Y ahí yo voy colocando primero las cargas positivas y luego voy a ir representando las negativas. ¿Qué es importante de esto? Saber que un orbital está apareado cuando tenemos todo el casiller, todo llenito, es decir, tengo los 2 electrones. Semilleno es cuando tengo solamente 1, y ese 1 va a ser positivo, va a ser para arriba la flechita, o vacío es porque esa carga, ese casiller no se completó. Acá les quiero mostrar el ejemplo en la cual si contamos 1, 2, 3, 4, tenemos 4 electrones. Tenemos el subnivel, que acá dice el P, en la cual tenemos 3 orbitales. 0, menos 1 y más 1. Entonces, ¿cuál sería el número M? Me tengo que fijar en el último electrón. El último electrón en este caso es negativo porque está hacia abajo. ¿Y en dónde está? ¿En qué orbital? En el menos 1. Suponiendo que fuera 6 electrones, acá tenemos 4, 5, 6, me quedaría el electrón hacia abajo con todos los casiller completo, pero el M sería más 1 porque me tengo que fijar en el último electrón. Tomás, disculpa que justo te moleste, sé que ayer participaste. ¿Se entendió, Tomás, de la explicación de número M? Sí, sí, sí. Bueno, igualmente vamos a seguir repasando. No tengo drama que ustedes me interrumpan. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿El número M entonces sería el último electrón que ubicarías? exactamente, pero es acorde al orbital. Ah, bien. Es decir, bien. si uno, recordemos que vamos a representar primero los positivos, de izquierda a derecha colocamos los electrones y luego los negativos de izquierda a derecha. En donde yo coloque el último electrón, tengo que fijarme en qué orbital quedó. En este caso quedó en orbital menos 1. Si hubiese quedado en el 0 es porque tiene 5 electrones. Si hubiese quedado en el más 1 es porque tiene 6 electrones. ¿Me explico? Sí, sí, Bien. Sí, se entendió, se entendió. Perfecto. Vamos con el último número. Igualmente ya voy a ser repetitiva y tengo otros ejercicios para hacer después. ¿Qué es el giro o el spin? Que esto también es acorde a lo que vimos. Sí. Sí, Carola, te escucho. Perdón que interrumpa de vuelta, pero ¿No? Sí. cuando te preguntan M, por ejemplo, de tal electrón, por ejemplo, de un elemento que tiene 20 electrones, te preguntan los números cuánticos del electrón 12, ponele. Sí, No va a ser el último electrón, es según el electrón que te pregunten, ¿o no? exactamente. Cuando es específico del electrón, vos tenés que ir calculando dónde quedó ese electrón. Si no te especifica ninguno, Carola, tenés que ver el último electrón. Ah, ok, gracias. No, por favor. El giro o el spin también tiene que ver con lo que vimos recién. Los valores son más medio o menos medio. Es decir, en contra o a favor de lo que sería el reloj. ¿Cómo es esto? Recién veíamos que el último electrón, la flechita, ¿para dónde está? Para abajo. Entonces sería un giro de menos medio. Vamos a suponer que eran 3 electrones, no 4 como en este caso. El tercer electrón está la flechita para arriba en el orbital más 1, que ese sería el número M. Y como la flechita está para arriba, el número S, es decir, el giro del spin, sería más medio.
En este caso sería un cuarto electrón en el cual la flechita está para abajo, entonces sería menos medio. Vamos a ver si se entendió. Una de las preguntas más importantes es, ¿cuál de los números cuánticos definen el nivel de energía en cual se encuentra un electrón? Acá la respuesta es la A, es el N. Recordemos que el L representa el número cuántico secundario o también la forma de ese orbital. El L, tenemos el M, perdón, el número cuántico magnético, y el S, el número cuántico del spin, es decir, el giro que tiene ese spin. Bien, voy a frenar un poquito acá. Hasta ahora se entendió los niveles, cómo saco el nivel de energía, el subnivel, las órbitas para el número Sí, M. profe, una duda. Sí, 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 profe. Bien, sí. ¿Quién tiene esa duda? La sacamos. Dentro de un nivel de energía vos tenés varios orbitales, ¿verdad? Que son los S, P, D. Exactamente. Mira, tengo una, recién les mostré una diapositiva, acá. En el caso de nivel número 1, Carola, solamente tenés un solo orbital, que es el S. En el 2 ya tenemos SP, N3 y así sucesivamente. También vos lo podés ver con este gráfico representativo. En el nivel número 1, ¿sí? Tenemos solamente el S. En el nivel número 2 vamos a tener su nivel S y el P. En el nivel número 3 vamos a tener S, P y D. ¿Se entiende, Carola? En el 4 subnivel S, P, D y F. Y en el 5 S, P y D. Es decir, Sí. si ustedes ven, en el cuarto tendríamos más subniveles que en el 5. Pero el 5 tiene más energía que el 4. Porque a medida que más nos alejamos del núcleo, más energía tenemos. Bien, vamos a continuar antes. Bien, otra de las cosas, porque a mí no me gusta que nadie estudie de memoria, entonces mostrarle un poquito y enseñarles un poquito la tabla. Porque después ustedes van a empezar a preguntar quizás, ¿y cuál es la valencia? ¿O cuál es el estado de oxidación? Bueno, la idea es que nada se sepa de memoria, sino que todo lo relacionemos. Los dos primeros filas, que son los metales, van a representar su nivel S. Los de medio, los de transición, es un nivel D. Después acá una mezcla entre metal, semimetal, gases nobles, el subnivel P. Y después los de acá abajo, que en realidad casi nunca lo vemos, el subnivel F. A su vez, bien, si ustedes se fijan, acá tenemos los grupos y los periodos. Los grupos van a ir viendo, ¿sí? Que estos numeritos grandes, así, lo vamos a ver representados también en la configuración electrónica. No me quiero adelantar para que después se entienda. Vamos a dejar primero ese concepto. Subnivel S, las dos primeras filas, los de transición, subnivel D, los últimos, subnivel P, y los de abajo, subnivel F. Vamos a esta actividad. Dice 4D6. A ver si ustedes también participan y si no, yo voy viendo que tenemos que seguir repasando. El 4, ¿qué me indicaría? Nivel, subnivel, el giro del spin, el orbital. ¿Qué me indicaría ese 4? Nivel energético. Nivel. Perfecto. Nivel energético, 4. Entonces, si nos ponemos a fijar, ¿estaría más alejado del núcleo ese nivel o más cercano al núcleo? Alejado. Más Excelente. alejado. Perfecto. ¿El D qué me indica? La D. Su nivel o número El subnivel. cuántico azimutal. Excelente. ¿Y el 6? Número de electrones Los números de los electrones. ese nivel de energía. Bien, entonces les voy a agregar una cosita. El último nivel de electrones, ¿sí? ¿Por qué el último? Porque yo estoy representando el nivel, subnivel y los electrones, ¿sí? Vamos para que vayamos viendo y viendo básicamente qué elemento estamos hablando para que tenga esta configuración electrónica. Esto obviamente no es toda la configuración electrónica, es la última parte. Recordemos que los grupos
tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético. ¿A qué voy con esto? Si me dice que tengo 6 electrones, me fijo en la tabla periódica en los grupos y me voy a donde dice 6. ¿Sí? Porque me dice que el grupo me va a representar la última carga de electrones. Entonces, todo el grupo 6 puede ser cualquier de ese elemento porque termina en electrones 6. Voy acá. ¿Por qué me fui acá? Dice que tengo el grupo 6, como habíamos mencionado anteriormente, y después, no recuerdo qué dice, 4, nivel de energía 4, y el número de electrones 6. Un dato importante, que acá yo me confundí, perdón, es que el grupo me va a representar la última carga de electrones. Perfecto, pero acá yo me confundí. El periodo me va a indicar el nivel. Entonces, en vez del wolframio, ¿qué elemento sería? Cromo. ¿Cómo? Alguien lo dijo. El cromo. El cromo, exactamente. Sí, realmente acá me confundí yo. Ya lo voy a modificar cuando se los envíe. Vuelvo a repetir. El nivel de energía está dado por el periodo, pero la cantidad de electrones en su órbita está dada por el grupo. ¿Sí? Sé que es una regla así como quizás media complicada, pero les va a ayudar muchísimo para hacer la configuración electrónica. Bien, vamos al paso 2. Dice, tengo que calcular el número cuántico secundario. El número cuántico secundario, básicamente lo que visualizamos es el nivel de subnivel de energía o la forma del orbital. Les recuerdo que yo anteriormente les dije que en cada subnivel hay un número que representa. Bueno, acá estaríamos en eso. ¿Cómo? Perdón, ¿el periodo entonces representaba el mismo nivel? Exactamente. Gracias. No, por favor. Acá entonces tenemos que en caso en este que tenemos un subnivel D, el número cuántico va a ser el 2. Entonces, tenemos que el nivel de energía es el 4, el subnivel es el D y el D se ve representado con el valor 2. Vamos con el paso 3, que es el número del magnético y el spin magnético. Recordemos que acá dice 4D. El D tiene 5 órbitas. Entonces hago 5 casillas o 5 flechitas o líneas. Al medio siempre 0, a la izquierda es carga negativa y a la derecha carga positiva. Acá me dice que tengo 6 electrones. ¿Recuerdan esto? 6 electrones. Entonces, coloco positivo primero siempre, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que es de izquierda a derecha. Y después empiezo a llenar los electrones negativos. 6. Tomás, en este caso, el electrón 6, ¿en qué número cuántico llegó? ¿En qué orbital? ¿En el 0? No. En el menos 2. Menos 2. Exactamente. Ah, Vuelvo claro, a repetir. claro. ¿Se entendió ahora, Tomás? Si no, lo explico nuevamente. No, No hay sí, sí. drama. Bien. No, sí, sí, sí. Y te animás a decir, Tomás, que acorde a ese electrón, si el spin va a ser positivo o negativo. Va a ser negativo, Excelente. ¿Por qué negativo? porque va en sentido contrario al reloj. Perfecto, genial. Cuando la flechita está para abajo, recordando que estamos hablando del último electrón, el giro es negativo, menos medio. Bueno, yo creo que más o menos se entendió y es súper complicado esto, aunque ustedes no lo crean, pero bueno, la idea es que lo hayan entendido. Bien, vamos ahora con ejemplos ya para la configuración electrónica. Recordemos que el diagrama de Müller básicamente me va a configurar esos electrones, pero si ustedes se fijan que todos estos electrones están basados en el número atómico. El número atómico, ¿qué me representaba? ¿A los neutrones?
¿O a qué? Que eso lo vimos ayer. Protones. Al protón. Perfecto. Y Protones. yo ayer dije que hay un átomo, está bien lo que estoy diciendo, hay un subátomo que tiene casi la misma carga que el protón. ¿Cuál era? Los electrones. Excelente. Electrones. Entonces, para la configuración electrónica, en número atómico no voy a ver los protones, voy a ver los electrones, ¿sí? ¿Y cuáles voy a ver representados esos electrones? Vamos a suponer acá el hidrógeno. Ustedes cuando vean la tabla periódica va a salir número atómico 1. ¿Qué representa? ¿Un protón? Sí, excelente, pero también significa un electrón, ¿sí? En estado Entonces, neutro. exactamente, Carola. Vamos a representar por el diagrama de Müller el hidrógeno. ¿Cómo empiezo? Esto sí lo van a tener que saber de memoria, son un par de numeritos y la disposición y dirección. Si el hidrógeno me dice que tiene un electrón, ¿qué coloco primero? Desde arriba para abajo. 1s y le coloco el 2 acá. No, el 1. No, 1. El 1, bien. Entonces, ¿en qué nivel estamos acá? En el hidrógeno. ¿Qué Uno. nivel estamos? 1. ¿Y el En el uno. subnivel? S. Excelente. Es Muy bien, vamos con el litio. Aparte, recordemos que el periodo del hidrógeno, ¿qué número es en la tabla periódica? 1. Bien. 1. ¿Acá se relaciona con eso? Sí. Ahora vamos en el grupo del hidrógeno. ¿En qué número está en la tabla periódica? 1. 1. Bien, uno. entonces acá confirmaríamos lo que recién le expliqué en la tabla periódica, ¿sí? Vamos con el litio. Dice que tiene 3 o protones o electrones. A mí lo que me sirve son los electrones. Comienzo. 1s2. ¿Y con qué sigo para completar los 3 electrones? El 2. Con 2S2. el 2S1. ¿2s2 o 2s1? S1. 1. Bien, ahora pregunto. ¿Cuál es el nivel de litio? ¿Cuáles son los niveles? Vamos con los niveles en general de litio. El 2. 1 y 2. 1 y 2. Pero ahora sí voy a preguntar cuál es el último nivel de litio. 2. El 2. El 2. Excelente. ¿Y cuál es el último subnivel? S. 1. Digo ese, perdón. Ese, excelente. Muy bien. Vamos ahora con el sodio, que ya tiene unos electrones más elevados, tiene 11. Es 1s2, 2s2, 2p6, hasta ahí vamos 4, y 6 vamos 10, y completo con 3s1. ¿Cuál es el último nivel de energía del sodio? 3. 3. El 3. ¿Subnivel? S. S. Bien. ¿Y la última cantidad de electrones? 1. 1. No. Excelente. Ya con eso vamos a poder ver toda la clase que sigue. Bien, acá, bueno, yo me confundí. Esto recuerden que es el cromo, ¿sí? Ya lo voy a modificar. Bueno, esto es más o menos mostrarles lo que yo les decía recién, que el nivel energético está dado por los periodos y la última configuración electrónica está dado por el grupo. ¿Eso se entendió? Eso realmente les va a ayudar muchísimo para que ustedes corroboren que estén haciendo adecuadamente la configuración electrónica, ¿sí? Esto hay gente que le gusta hacer con casiller, ¿sí? Por ejemplo, acá les coloqué 3 ejemplos. El flúor, el neón, el sodio. Recordemos que en este caso, por ejemplo, el flúor dice que tiene 9 electrones. Bueno, el orbital S tengo 2 nomás. Después sigue de vuelta con orbital S de 2 electrones y luego seguimos con el subnivel P que tiene 6 electrones. Ahí ya empiezo a colocar los electrones. Recordemos que primero son todos los positivos, flechita hacia arriba, y después termino de completar con la flechita hacia abajo. Esto es lo mismo que esto. Hay gente que se siente más cómodo haciendo con casiller las flechitas y viendo hasta qué nivel llegó, y hay otra gente que le gusta con el diagrama de Müller. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo que estuvimos Sí, sí. hablando recién, nada más que con cuadraditos y flechitas representados. Bien, ahora tareita para ustedes. En neón, en este ¿Profe? caso, sí, Una pregunta. sí. Si en un elemento terminan
sea, los últimos niveles son iguales, ¿se suman los electrones? para Muy sacar? bien, exactamente. No es Eso no- subnivel, sino nivel. A eso ya lo vamos a ver adelante para ver, más que todo, para ver si la regla del octeto o del dueto se forma. ¿Está bien ok. lo que me estás diciendo? Ahí lo vamos a ver bien precisamente qué sumamos después, ¿sí? Dale, dale, dale. En este caso, en neón, ¿sí? En neón dice que tiene 10. ¿10 qué? Electrones. Muy 10 bien. electrones. ¿Se animan a decir uno es así? Hasta ver Sí. hasta dónde llegamos. Quiero ver hasta qué nivel llegamos y hasta qué subnivel llegamos. 1S2, 2S2, 2P6. Excelente. ¿Subnivel? E. P. Y ahí lo que dijo P. la compañera. Cuando son dos niveles iguales, ¿a cuál hacemos referencia a los niveles? ¿Al 1, al S, al P, al 2? Al 2. Al 2. Al 2. Tenemos dos niveles iguales, ¿o no? Dijimos 2S2, 2P6. Sumamos Sí. los electrones. Claro, porque Ocho. dentro del nivel 2 hay 2 orbitales. Excelente. Muy bien. Dentro del nivel 3, ¿cuántos orbitales hay? Ahí era muy Tres. mal. 3. ¿El Tres. 4? 4. 5. 4. ¿Y el 5? 3. Bien, entonces para una ayuda de memoria del 1 al 4 se representa con la misma cantidad numérica. El 1 hay 1, el 2 hay 2, el 3 hay 3, el 4 hay 4, pero el 5 siempre hay una regla que no se cumple, son 3. ¿Bien? Muy bien. Vamos ahora con otro concepto que son los iones. Esto es importante y lo van a ver el resto de la carrera, es que todo átomo está neutro, ¿sí? Está tranqui, cargado eléctricamente neutro. Pero hay veces que ese átomo pierde o gana electrones, que vamos a ir viendo cuáles son los que pierden, cuáles son los que ganan. Esa pérdida o ganancia de electrones, el átomo queda ionizado. ¿Sí? Yo ayer les comentaba que cuando se va un electrón o vuelve un electrón, obviamente que el átomo queda ionizado, porque o sacó mucha energía o le vino más energía de la que ya tiene. Cuando pierde electrones, el ion queda con carga positiva y se lo llama catión. Y cuando gana electrones ese átomo, el ion queda con carga negativa y se lo llama anión. Entonces, cuando gana electrones, anión. Y cuando pierde, catión. Entonces, dijimos que el catión, vuelvo a la anterior, catión dice que pierde electrones. Si ustedes se fijan en la tabla periódica, los cationes son los metales. ¿Por qué? Porque tienen menos cantidad electrónica en su último orbital. Entonces, como todo, lo que tiene menos, lo cede. El que tiene más, quiere más. ¿Sí? El que tiene menos, no los quiere, básicamente, y el que tiene más, necesita más. Entonces, casi el 2/3 de la tabla periódica va a ser catión. Lo va a ceder al electrón. Y los no metales quieren más electrones, son aniones. Esto, vuelvo a repetir, es para completar o los 8 electrones en su último orbital o los 2 electrones, porque hay excepciones también. Acá les hago una ayuda súper de memoria con respecto a los electrones, ¿sí? Miren acá, tenemos 1. Y miren acá, tenemos 6 electrones. Es decir, del lado izquierdo que tenemos metales, pierden electrones, son cationes, y en este lado derecho, que son los no metales, tienden a ganar electrones para completar los 8 electrones, porque es más fácil completar con 2 que completar con 6 electrones. Entonces, dijimos que los átomos que pierden van a ser positivos y se llaman cationes. ¿Cómo hago? Por ejemplo, el sodio, que tiene una configuración final electrónica 3s1, ¿cuántos electrones le quedó acá al sodio? 1. Bien, 1. ¿y tiende entonces a darlo o a ganarlo? A darlo. A darlo, darlo. por eso puse un positivo, ¿sí? ¿Por qué uno solo? Porque es un solo electrón. En el caso del calcio, tiene S2. ¿Cuántos electrones tiene en su último orbital? 2. 2. 2. ¿Tienden a ganarlos o perderlos? Perderlo. A perderlo. Perderlos. Entonces coloco un 2 y una carga positiva porque es un catión. Y así con todos los ejemplos. Vamos con lo opuesto, con los que tienden a ganar.
El Profe, no flúor, entiendo por qué los pierde. ¿por qué los pierde? Porque todos O los sea- elementos en su último nivel energético tienen que tener 8 electrones. Acá el Ah, sodio tiene uno solo. Es claro, más sí. fácil que lo regale a uno antes que recibir 7. Y, por ejemplo, o sea, ¿después de cuánto? ¿Después de 4 tiende a ganar o a perder? No, ¿O el no hay? 4 te diría que hasta capaz se compartan, porque después existe un Ah. enlace, una unión covalente que los comparta. Vos pensá el Ok. concepto que los metales Ujú, dan electrones. ok, Los no metales reciben electrones. listo, Bien, buenísimo. después vamos a ir viendo caso puntual, porque también tienen que ver la electronegatividad. Pero vos quédate con ese concepto ahora, Adriana, ¿sí? Vamos ahora con los que reciben los electrones, son los aniones. En el caso del flúor, que recién dijo la compañera, ¿cuántos tiene electrones en su último orbital el flúor? 7. Bien, ¿cómo se dieron cuenta que 7 y no 5? En Porque tu último tiene nivel dos. sería. Muy bien, sumamos los del último nivel, tenemos 2 niveles iguales, el 2, sumamos el 5 y el 2 son 7. Entonces, ¿cuánto necesita el flúor para formar la regla del octeto? 1. Una sola. Entonces el flúor colocó una sola carga negativa. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a... Esto ya lo vimos. Bien. Esto es importante a nivel de características porque suelen preguntar, por ejemplo, el carácter metálico o, por ejemplo, los metales tienen propiedades como, bueno, esto también lamentablemente no solamente es práctica la materia, sino también es teórica. Dice que los elementos metálicos tienden a ceder los electrones. Ya lo vimos porque son muy electronegativos. ¿Qué significa electronegativos? Que básicamente tienen muy poquitos electrones y que es más fácil darlos, regalarlos, que obtener 6 o 7 electrones más para llegar a esa regla. En cambio, el no metal difícilmente cede electrones, por lo cual es muy electronegativo. Los gases nobles, que recordemos que es esta última filita, los que tienen tabla puede figurar como 18, hay algunos que les figura como grupo 8A, no tienen carácter ni metal ni no metal. Y los semimetales, recuerden que había una filita muy pequeñita acá, es que no tienen un carácter definido. Es decir, hay veces que actúan como metales, hay veces que actúan como no metales. Voy a ir explicándole un poquito de cada uno de las propiedades. Los gases nobles son inertes. Básicamente no reaccionan con otros elementos. Casi siempre esto lo vamos a ver en forma gaseosa. El helio, el famoso helio del aire para inflar los globos y así sucesivamente. Si ustedes ven, acá estamos en el grupo 8 o 18, como ustedes tengan la tabla periódica, es lo que nosotros llegamos a la regla del octeto. Cada elemento de la tabla periódica quiere llegar a un gas noble. Luego tenemos los halógenos. ¿Sí? Principalmente son sales disueltas en el mar, que es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y bueno, acá les dejo para que ustedes pues lean tranquilo qué propiedades tienen, en qué forma lo podemos llegar a ver y demás. Después tenemos los metales de transición, luego los alcalino-térreos y luego los alcalinos, que son los que tienen baja densidad, son los más metálicos, no se encuentran libres en la naturaleza, sino más que todo en sales, y yo después todas estas características se las dejo para que ustedes lo lean tranquilos. Después esto rara vez los vemos, son los metales de transición interna, que son de subnivel último, ¿sí? Que son del F. Vamos ahora con lo que realmente hoy vamos a ver, que es el número de oxidación, que básicamente es el número de electrones que el átomo, el elemento, va a ganar, perder o compartir con otro. Acá dice que el número de oxidación está relacionado con la configuración electrónica. Recuerden que yo les dije que el grupo vamos a tener los números finales de electrones y después vamos a tener los periodos, los niveles. Bueno, acá dice que el número de oxidación coincide con el grupo, ¿sí? Eso ya es un datito para que ustedes no sepan todo de memoria. Es decir,
Si ustedes recuerdan, acá tenemos el grupo número 1, que quiere decir que los metales alcalinos tienen una oxidación de +1. ¿Por qué el más? Porque va a tender a dar ese electrón, no a recibir, porque es un metal. Así también como el metal alcalino térreo, que acá tenemos el grupo número 2, es decir, que el número de oxidación es +2. ¿Por qué +2? Porque es un metal y tiende a ceder electrones. ¿Hasta ahí vamos o voy muy rápido? Perfecto. Bueno, profe. genial. Bueno. Después tenemos el boro, que también tiende a perder. En este caso, miren el grupo. Dice que es el grupo número 3. Y el número de oxidación es +3. Luego tenemos la familia del carbono, que tenemos distintos números de oxidación, porque hay ciertos elementos que tienen más de un número de oxidación. Tenemos el número 4, y el más frecuente es, bueno, esto es importante que les diga que hay algunos que actúan con más y hay otros que actúan con menos. Eso ya lo vamos a ir viendo cuáles son los que actúan. El oxígeno después tenemos, después el grupo de los gases nobles, que dice que el número de oxidación es 0. ¿Por qué 0? Repito, el grupo es 8 y son los 8 los electrones que básicamente tienen que completar la regla del octeto. Básicamente, esta fila, esta columna, este grupo, ya tiene la regla del octeto, porque ya tiene 8 electrones en su capa de valencia. Por eso su número de oxidación es el 0. Profe, una consulta. Sí, ¿Significa que no van a hacer enlaces con otros elementos? exactamente. ¿O me perdí? No, Bien, bien. está perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya Bien. tienen ellos. Es más, todos los elementos se quieren asemejar a un gas noble. ¿Por qué? Porque ellos están completos y estables. Bien, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, esto es teórico. ¿Cuándo aumenta la carga nuclear efectiva? ¿Cuándo aumenta la electronegatividad? El carácter metálico. Bueno, esto lamentablemente es teórico. La carga nuclear efectiva va a aumentar de la izquierda a la derecha. Estos hay preguntas teóricas. Un ejemplo. Puedo llegar a preguntarles que los elementos metálicos tienen, para responder verdadero o falso, ¿no? Tienen más carga nuclear efectiva que los elementos no metales. ¿Verdadero o falso? En ese caso, Falso. Sería falso, ¿no? exactamente, porque los no metales tienen más carga nuclear que los metales. Bien, es para que ustedes los vayan relacionando. Por ejemplo, dice que el radio atómico y el carácter metálico es exactamente lo mismo. El máximo radio atómico y carácter metálico se encuentra acá abajo, entre los metales, ¿sí? En el grupo y periodo más elevado. Entonces yo, por ejemplo, digo que el gas noble es el mayor elemento o grupo que tiene carácter metálico. ¿Ustedes qué dirían? Falso. Falso. Bien, porque Falso. gas noble lo tengo acá. En este caso sería el que menos carácter metálico tiene. Esto de carácter metálico lo voy a hacer hincapié porque es muy importante. Se llama carácter metálico al átomo que tiende a perder los electrones, convirtiéndose en cation. Entonces, recordemos que los metales son cationes y los no metales son aniones. Radioiónico va a ir desde arriba hacia abajo, aumentando. Esto también para que ustedes lo vayan relacionando. Y este es el más importante, que es el potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. Son tres conceptos que aumenta de la misma manera. Es decir, ¿quién tiene en su caso? Acá yo le marqué el que mayor tiene y el que menor tiene. En este caso vamos a suponer el oxígeno, ¿sí? Que el oxígeno estaría en esta tanda. ¿Tendría mayor potencial de ionización o menor? Tendría mayor. Exactamente. Bien, esto más que todo le muestro es para que ustedes lo puedan ir relacionando. El potencial de ionización es la energía necesaria para sacar o arrancar un electrón de un átomo neutro. La afinidad electrónica es la energía que se libera cuando un átomo gana o toma un electrón, y la electronegatividad es la tendencia de un átomo a cargarse negativamente, es decir, que tenga más electrones. Por eso yo les decía, vamos acá,
¿Cuáles son los más electronegativos? Los no metales. ¿Por qué? Porque tienden a ganar electrones y no a cederlos. Los menos electronegativos los metales porque directamente ceden los electrones. Acá les coloqué un cuadrito en la cual es de la conductividad eléctrica y térmica para que ustedes vean cuáles son los elementos que más conducen a la electricidad y al calor. Si ustedes ven en esta tabla, por ejemplo, la plata y el cobre serían más conductivos o menos conductivos. Conductores, perdón. ¿Serían más? Más, ¿sí? Eso ustedes también lo van a llegar a ver, que pueden darles que hay algunos elementos que son más conductores que otros. Bien, vamos con la parte de enlaces, que es la última parte de la clase de hoy. El enlace químico, básicamente es la fuerza que va a unir a dos o más compuestos. Esos enlaces pueden ser iónicos, covalentes o enlace metálico. Vamos a ir viendo uno por uno. No sé, esto está todo como marcadito, yo no lo marqué esto. Bien, dice que los enlaces químicos y electrones de valencia tienen mucho que ver para ver qué tipo de fuerza o enlace va a haber en esos átomos. Recordemos que los electrones de valencia son los últimos electrones que hay, es decir, en el último orbital o la capa más externa. Son los responsables de formar esos enlaces químicos. Por eso recién dijo la compañera, profe, en caso de tener 2 niveles o 3 niveles iguales, ¿sumamos los electrones? Sí. Dice que para mejorar, bueno, acá dice básicamente que los electrones los vamos a representar en la estructura de Lewis. ¿Qué quiere cualquier elemento? Llegar a la configuración de un gas noble. ¿Cuál es la configuración de un gas noble? Tener 8 electrones en su último orbital o en la capa más externa. ¿Para qué? Para que ese átomo esté más estable. Vamos a tener dos reglas. La del octeto, que básicamente vamos a tener 8 electrones. ¿Cómo lo tenemos? Y bueno, ese átomo va a ganar o perder electrones para llegar a esa regla del octeto. Y si no, después tenemos la regla, a ver si está por acá. Bueno, ya vamos a ver dónde coloqué la regla del dueto. Acá vuelvo a mostrarles que los metales tenemos menos electrones que en los no metales. Los metales pierden electrones, es decir, se oxidan, son cationes. Y los no metales ganan electrones, es decir, se reducen, son aniones. Bien, vamos a ver cómo obtenemos los enlaces. Esto es lo que recién vimos. El número atómico que representaba cantidad de qué elemento. De los neutrones, de los protones, de los electrones. El número atómico. ¿Qué representaba? ¿La cantidad de qué? Protones. De protones y en este caso de electrones. Protones. Exactamente. Lo que sí es importante que hay veces que uno dice, el número atómico representa con la A. No, es al revés. El número atómico se representa con la letra Z. Usted lo pueden llegar a ver con Z, por ejemplo, 9, Z, 11. Configuración electrónica. Bueno, comenzamos 1s2, 2s2, 2p, y en este caso coloqué un 3 porque son 7 los electrones que tengo que representar. Ahí lo que la compañera, no me acuerdo bien quién preguntó, ¿cuántos electrones entonces tendríamos de valencia? ¿3 o 5? 5. 5. Recordemos, tenemos que sumar los últimos, el último nivel igual, ¿sí? Por más que los subniveles sean diferentes, no tiene nada que ver eso. Bien, y acá está la regla del dueto, que hay elementos que son tan pequeñitos como el hidrógeno, el litio, el berilio, que cuando forman enlaces tienden a completar su nivel de energía, sí, pero en vez de con 8, con 2 electrones. Entonces es importante que ustedes recuerden que el hidrógeno, litio y berilio, en vez de formar 8 electrones, forman 2 electrones. Bien, acá lo que yo les comentaba de la electronegatividad, que básicamente va a aumentar, dice, aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Por eso todos los no metales son los electronegativos mayores a los de metálicos. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Esto ya también les expliqué. Bien,
Hay algunos electrones, como recién estuvimos hablando, que ceden o reciben, pero hay algunos electrones que se comparten. ¿Qué significa que se compartan? Que, bueno, que yo, por ejemplo, te cedo 2 y vos me cedes 2 y los dos los vemos beneficiados, ¿sí? Vamos a ver que existen dos tipos de fuerzas, las intramoleculares y las intermoleculares. La diferencia es que las intra son más fuertes que las inter. Básicamente eso, porque las dos son fuerzas que van a unir a diferentes átomos. A su vez, vamos a tener enlaces químicos de los interatómicos y los intermoleculares. Vamos a comenzar con los interatómicos, que es iónico, covalente y metálico, y de los intermoleculares solamente el dipolo-dipolo, que es el enlace puente hidrógeno. En el enlace iónico se transfiere electrones de un átomo a otro. Dos iones con cargas opuestas. Generalmente, esta es una mayor cantidad de electronegatividad. ¿A qué voy con esto? Si me dice que es el grupo 1 con el 7, es decir, que el enlace iónico se da entre un metal y un no metal, como es en el caso del sodio con el cloro. El sodio en su último orbital tiene un electrón. Es un metal y va a tratar de cederlo. En cambio, el cloro tiene 7 electrones en su último nivel y va a tratar de ganar ese electrón. ¿Con quién? En este caso puede ser con el sodio, si no me equivoco también el potasio y demás. Entonces, el sodio le cede el electrón al cloro. Esto es un poquito más, no me voy a frenar tanto. Después tenemos los enlaces covalentes que van a compartir esos electrones. Algunos, acá dice que entre los no metales se da este enlace covalente con alta electronegatividad. Vamos a suponer, porque acá puede ser enlace covalente simple, doble o triple, dependiendo de la cantidad de electrones que se comparta. Doble significa que hay un par de electrones que comparte cada elemento, como es el ejemplo del oxígeno. El oxígeno con el oxígeno tiene unos electrones, 6 electrones en su última capa. Junto con otro oxígeno que también tiene 6 electrones, para que compartan y ambos formen la regla del octeto, van a compartir un par de electrones uno y un par de electrones el otro, entre ellos dos. El triple significa que comparten 3 electrones, como es en el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su última órbita. Si le comparte el otro nitrógeno 3, forma el octeto y el otro también es compartido. A su vez, también se dividen, aparte de covalentes simple, doble o triple, otra clasificación son covalentes polares u apolares. ¿Qué diferencia hay? Es que los polares son a través de diferentes átomos y los apolares con átomos iguales. Por ejemplo, oxígeno-oxígeno, nitrógeno-nitrógeno serían apolares. Son con los mismos números, son los mismos elementos. Si, por ejemplo, yo acá coloco el oxígeno, por ejemplo, con el carbón, ahí sería polar porque son diferentes átomos. A su vez, el enlace covalente también se puede clasificar en dativo o coordinado. ¿Qué significa? Que uno solo comparte electrón y el otro no. Como es en el caso de dos oxígenos y el azufre, en la cual, si ustedes observan, el azufre les comparte el oxígeno, el azufre le comparte el oxígeno le comparte el azufre, sí. Pero en este caso, el oxígeno es compartido por el azufre, pero el oxígeno en este caso, este oxígeno izquierdo, no comparte ni un electrón a los otros dos elementos. Es decir, cuando se da este enlace dativo, cuando hay ciertos elementos que comparten y otros elementos que no comparten. El enlace metálico, como bien dice la palabra, son entre metales entre sí, en la cual los metales necesitan ceder electrones para alcanzar esa configuración lo más similar a un gas noble. Acá les coloqué el ejemplo del aluminio, que el aluminio tiene 1, 2, 3 y el otro aluminio tiene 1, 2, 3. En la cual, acá dice que entre dos metales, ¿sí?, van a compartir electrones entre esos dos metales. ¿Qué es importante esto? Saber que los enlaces iónicos y covalentes, la conductividad
básicamente es nula, pero la conductividad en los enlaces metálicos es bien alta. A su vez, podemos decir la solubilidad, que los iónicos, en realidad los iónicos y covalentes son solubles, pero los metálicos son insolubles. Y bueno, los estados físicos de cada uno va a depender de los enlaces o de los elementos, si son sólidos, gaseosos o líquidos. Cuando hablamos de enlaces intermoleculares, estamos hablando de dipolo-dipolo. Básicamente, para que se pueda entender esto, es la unión de un hidrógeno con otro elemento que tiene elevada electronegatividad. Por ejemplo, el oxígeno, el flúor y el nitrógeno son elementos cargados electronegativamente fuertes. Entonces, esto produce ese enlace o este puente, esta unión de ese elemento. Vamos a poner un ejemplo para ir finalizando. Por ejemplo, el cloro con otro cloro. ¿Qué sería? ¿Qué tipo de unión sería? Covalente. Bien. ¿Por qué consideras que es covalente? ¿Cómo te diste cuenta que es covalente? Por la unión de dos cloros, porque son dos no metales. Bien, primero te diste cuenta porque el covalente, recordamos que el iónico es no metal con metal, metálico, metal con metal, covalente, no metal con metal. Y además, en esta configuración de acá abajo vemos que están compartiendo. ¿Cuántos electrones están compartiendo? 2. Dos. ¿Sería enlace simple, doble o triple? Doble. Doble. ¿Sería polar o apolar? Apolar. Apolar. Apolar, exactamente. Recordemos que claro. apolar son átomos iguales. ¿Y sería dativo o no sería dativo? Dativo significa que uno cede y el No, otro no sería dativo. Exactamente. Sí, dativo. Perfecto. Bien, con eso, chicos, hemos finalizado hoy. Voy a dejar de grabar.